internacionales. Damián Umansky. Bueno, y hoy tenemos el debut en el programa del amigo Damián Umansky con la columna de internacionales. ¿Cómo te va, Damián? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan Alberto? Muy buenos días para todos. Un gusto estar en tu programa. Muchísimas gracias. Un programa de 15 años y bueno, que es un gusto estar con ustedes. Bueno, empezaste a los 15. Empecé a los 15. Bueno, ¿cuál es tu tema de hoy, Damián? Bueno, el tema excluyente en el concierto internacional, si dejamos de lado por un rato lo que es la pandemia del coronavirus, tiene que ver con el acontecimiento más importante que va a tener este año la política internacional y que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. Con un Donald Trump que el año pasado parecía que iba a desfilar sin demasiados inconvenientes a retornar a su puesto, a la Casa Blanca, a revalidar este título de presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, se están conociendo encuestas prácticamente semanalmente y lo dan al Partido Demócrata, a Joe Biden, a su contrincante, como favorito según estos primeros sondeos. Hay encuestas que incluso lo dan por más de 10 puntos de ventaja. Recordemos que desde 1996, cuando Bill Clinton le ganó las elecciones a Bob Dole, no se daban previsiones de más de 2 dígitos entre dos candidatos. Elecciones que tienen en vilo y pone la atención todo el mundo porque muchas de las cuestiones que pase a nivel internacional van a estar dadas sin duda por este resultado que se va a conocer el 3 de noviembre, cuando los norteamericanos elijan este colegio electoral cuyos delegados van a determinar quién es el presidente de los Estados Unidos. Recordemos que este país tiene un sistema de elección indirecta, es decir, se elige un colegio electoral con representantes de ambos partidos políticos, del demócrata y republicano, y ellos son los encargados de designar al nuevo presidente. Bueno, aquí, perdón, sí. no, recordemos que cuando fue la elección de Donald Trump, ganó Hillary Clinton por más de 2 millones de votos. Es para contextualizar esto, ¿no? Y perdió en el colegio electoral por la cantidad de delegados que tiene cada distrito ahí en Estados Unidos. Y otra de las cosas que la cadena Fox, que es una cadena adicta a Donald Trump, también en las encuestas de la propia cadena le da perdedor. Bueno, son dos datos clave los que está marcando. El primero, que no necesariamente aquel candidato que saque la mayoría de los votos, se dio en las últimas elecciones, es el que se queda considerado como nuevo presidente, sino que son los estados que tienen a su vez delegados según un criterio proporcional que tiene que ver con el número de representantes que tiene en el Parlamento, son los que eligen. Es decir, que hay estados que tienen más pesos que otros y por lo tanto la performance que tenga cada candidato en determinados estados puede inclinar la balanza en favor de uno u otro a la hora de saber quién va a ser finalmente elegido el próximo presidente de los Estados Unidos. Un estado clave, que es el que encendió las luces de alerta en el equipo de campaña de Donald Trump, es el estado de Florida. Hay una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Quinnipiac, que hizo una encuesta que los da hoy 13 puntos abajo. Es un bastión histórico del Partido Republicano y está marcando una desventaja muy importante si nos referimos a los números, y hoy nos hace pensar que muchas de las decisiones que está tomando el equipo de campaña responden, entre otras cosas, a que estados como el de Florida hoy le estarían dando la espalda. Por eso, Trump en las últimas horas cambió a su jefe de campaña, cambió también el tono y su visión y su discurso respecto de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos es por lejos el país que más está sufriendo las consecuencias, no solo sanitarias, sino también económicas de la pandemia. El presidente que en su momento decía que este era un virus que no iba a causar mayores problemas en los estadounidenses, que tenía que ver con algo que pasaba en otras partes del mundo, como por ejemplo China. Hoy, ¿qué les dice a los ciudadanos Trump? Que usen el tapabocas, que salgan a la calle lo menos posible, que mantengan distanciamiento social. Es decir, tiene absolutamente otra mirada de lo que es esta enfermedad, que hoy es uno de los factores que le estaría dando esta desventaja en los primeros sondeos
al actual presidente norteamericano. Bueno, otro de los temas es, hace muy poquito sucedió lo de Floyd, el asesinato por parte de la policía, las marchas que se sucedieron en los Estados Unidos, pero a nivel país, no en un solo lugar. Entonces, eso también marca cómo, y aparte el tratamiento que tuvo Donald Trump con respecto al asesinato de George Floyd. Bueno, esos condimentos que va teniendo, el tema de agarrársela con las redes sociales, se la agarró con Twitter, ahora se la agarra con TikTok. Bueno, hay un montón de cosas que parece que es muy anacrónico para los estadounidenses. Mencionabas el asesinato de Floyd y las protestas raciales que se dieron en prácticamente todo Estados Unidos y en otras partes del mundo. Sí. Y esto también solidifica la posición de Joe Biden. A Joe Biden lo han denominado los medios estadounidenses como el atrápalo todo, es decir, aquel candidato que está recogiendo al votante que hoy se siente decepcionado o indignado con algunas actitudes del actual presidente estadounidense. Es una propuesta que está convenciendo a un amplio sector de la población que sustenta su electorado en las minorías que durante todo este tiempo ha despreciado a Donald Trump, los latinos, las mujeres y fundamentalmente el electorado afroamericano. Es decir, como decíamos recién, todo aquel que no se sintió representado, por ser generosos con el término, con la presidencia de Donald Trump. Bueno, una de las cosas, Biden es una persona mayor. Mayor, 78 años tiene. Bueno, 78 años cumpliría el día que le toque asumir la presidencia de los Estados Unidos, es que gane, lógicamente. Sería uno de los presidentes, creo que el presidente con mayor edad de asumir en los Estados Unidos. Es correcto, es así. Se está buscando, porque ya suena hace un tiempo, una candidata mujer joven, y ahí sonó Michelle Obama. Michelle Obama fue una de las primeras que sonó. Hoy por hoy no, los medios estadounidenses no la ubican como la favorita, sin embargo, era un perfil que atraía a muchos sectores del Partido Demócrata. La semana que viene ha anunciado el propio Biden que va a revelar quién va a ser su compañera de fórmula. Sería, según indican la mayoría de los medios, Kamala Harris, que es la senadora del estado de California, una mujer de 55 años, de ascendencia latina y asiática, porque tiene familia india y familia jamaiquina, lo cual también representa a este sector de la población a la cual hacíamos referencia anteriormente. Sería la tercera vez que una mujer integra la fórmula presidencial. Hay dos antecedentes. En 1984, Walter Mondale eligió a Geraldine Ferraro, la primer candidata a vicepresidenta de la historia. No le fue bien, perdió por paliza en aquella oportunidad con Ronald Reagan. Y en 2008 tampoco tuvo suceso la conformación de una fórmula mixta, en este caso fue del Partido Republicano, cuando John McCain, eligió a Sarah Palin en la elección que le tocó triunfar a Barack Obama. Era la gobernadora de Alaska. Correcto, es así. Era la gobernadora de Alaska, que era un desastre. Era un desastre. Incluso la intención en aquel momento del Partido Republicano era contrarrestar el voto fuerte de la población afroamericana por Barack Obama con una representante mujer que la querían consolidar o la querían postular como la primer vicepresidenta de la historia, cosa que lógicamente finalmente no ocurrió porque Obama estuvo al frente de los Estados Unidos como presidente durante 8 años. Y además, si me permitís, a todo esta situación a la cual estamos describiendo, que hoy lo marca preocupado al comité de campaña de Donald Trump, tenemos que añadirle el principal fuerte que tuvo la gestión de Donald Trump y que tiene que ver con la economía. La economía de Estados Unidos, se conocieron datos en los últimos días que está en una situación crítica. 32,9% se está desplomando la economía en los Estados Unidos si tomamos el índice interanual. Es la peor de 70 años. Recordemos que hace 70 años este país sufrió ni más ni menos que la Gran Depresión bursátil del 30. El PBI cayó un 9,5%. En los últimos días solamente
en el mes de julio, 1.400.000 personas se quedaron sin trabajo en este país. Si bien también debemos reconocer que el Estado ha hecho erogaciones multimillonarias para sostener la economía familiar, es uno de los puntos que hoy por hoy Trump tampoco va a poder ostentar como un logro de gobierno en virtud de la situación grave que está viviendo la economía de ese país. Bueno, Damián, ¿te queda algún concepto más? No, simplemente estar atentos a una cuestión que también fue noticia en las últimas 24 o 48 horas, que también responde el presidente de los Estados Unidos. Sugirió en sus redes sociales que sería conveniente postergar las elecciones. Sí. Recordemos que las elecciones van a ser el 3 de noviembre, es el primer martes de noviembre fijado por Constitución Nacional, siempre y cuando ese primer martes no sea el 1 de noviembre, es decir, tiene que ser el primer martes después de un lunes. En Así este es. caso sería el martes 3 de noviembre. Sugirió que por esta cuestión de la pandemia muchos norteamericanos no podrían ir a votar, algunos lo van a hacer vía postal, como se hace. Habló de corrupción a través del voto postal. Habló de corrupción, está sembrando la idea de que puede llegar a haber algún tipo de acto de fraude de estas características. Lo cierto es que las elecciones no se pueden cambiar de fecha, están fijadas por Constitución Nacional, salvo que las dos cámaras se pongan de acuerdo. Es decir, voten mayoritariamente esta posibilidad. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron a rechazar este eventual retraso de las elecciones? Ni más ni menos que el líder republicano en el Senado y el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes. Si los propios ya le están diciendo que no, parece imposible que esta situación ocurriese. Bueno, hay una cosa, Donald Trump está a la derecha del Tea Party, eso es innegable, y los republicanos no se lo fuman, lo tienen ahí porque fue el candidato, pero no se lo fumaron nunca, y si se lo pueden sacar de encima, teniéndole que dar la presidencia a un demócrata, calculo que ya la ven por perdida y dijeron, bueno, saquémonos de encima a este tipo. Todo parece indicar esto, y cuando vemos los números en los históricos bastiones republicanos, no solamente Florida, sino también lo podemos ver en Arizona, lo podemos ver en Texas. Si vemos estos números previos, nos hace pensar que indudablemente el núcleo duro del Partido Republicano no está apoyando masivamente a Trump. De todas maneras, seamos prudentes, precavidos. Hay algunos analistas que dicen que todavía faltan más de 90 días, que no está todo dicho, y que son encuestas, que las encuestas a veces se equivocan. Ha pasado en 2006 en Estados Unidos, ha pasado en otras partes del mundo, ha pasado con el Brexit en el Reino Unido. Es decir, a medida que pasen los días veremos si esta ventaja, por lo menos en los sondeos, se consolida o se va a emparejar la cuestión. Faltan 95 días más o menos para las elecciones. Veremos con el correr del tiempo cómo continúa esta historia. Bárbaro, Damián. Bienvenido al programa. Bueno, un gusto, muchísimas gracias y un buen fin de semana para todo el equipo. Nos reencontramos el sábado que viene. Un saludo. Ahí pasaba Damián Umansky con la columna internacional.